Oseas capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice el profeta Oseas. Porque aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí. Diga conmigo, la traeré al desierto. Y dice acá, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ichi, y nunca más me llamará Baali. Diga conmigo, y la llevaré al desierto. Mira el que está cerca de ti y dile, el Dios que me lleva al desierto. Dile, el Dios que me lleva al desierto. Así le pondré en este primer mensaje, el Dios que me lleva al desierto y que está conmigo en el desierto. Cuando leí esta escritura, me atrajo tanto la atención. Como dice el libro de Oseas, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y en el desierto hablaré a su corazón. Escucha lo que dice el profeta Oseas. Lo primero que hará Dios cuando nos lleva a un tiempo de prueba, a un tiempo de separación, a un tiempo donde las voces callan, a un tiempo donde la soledad te hace ver quién es tu verdadero amigo. Dios dice, en ese desierto hablaré a su corazón. Cuando eres llevado al desierto, eres llevado a un lugar sin distracción. Es un lugar donde escasean las cosas, pero abundan las cosas. Es un lugar donde se te quita y es un lugar donde se te añade. Es un lugar donde pierdes cosas y es un lugar donde ganas cosas. Es un lugar donde eres probado por Dios para ser llevado a una nueva temporada en tu vida, para ser llevado a un nuevo tiempo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es un desierto? Ahora es importante lo que dice, y hablaré a su corazón cuando esté en el desierto. La gente quiere escuchar la voz de Dios, pero no quiere callar las voces internas. No quiere dejar la distracción. No quiere apartarse a sola para poder identificar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es un desierto? Es un lugar seco, difícil. El desierto es un espacio seco y frío. La fauna y la flora es sumamente escasa en el desierto. Y en muchos casos hay desiertos que no hay nada de vida. Hay desierto tan seco y con tan pocos recursos que ni las aves están allí. Sigo paro. Es un lugar de escasez, sin agua. Tiene grandes temperatura fría. El desierto muchas veces el calor es fuerte de noche y de noche la temperatura puede ser aún bajo cero. El término desierto desde el hebreo y el griego traducido significa lugar deshabilitado, soledad, abandono, lugar sin cultivar. Y a veces estos son desiertos, pero en medio de esos desiertos hay algo importante. Hay desiertos que no hay nada, pero hay otro desierto que en medio de su sequedad hay literalmente oasis, pequeñas fuentes de agua para sostenerte en el desierto. En el desierto muchas veces las aguas son amargas. ¿Cuánto dicen aleluya? El desierto es un lugar deshabilitado. Es un lugar donde no hay nada. Es un lugar donde todas las cosas escasean. Es un lugar donde no hay agua, donde vas a tener sed, donde vas a tener hambre.
Es un lugar literalmente donde eres llevado cuando Dios te lleva al desierto, cuando Dios te lleva a esa temporada. Es una temporada de aprendizaje también, donde va a aprender cosas que de otra manera no la puede aprender. En ese lugar desértico es donde aprenderá cosas que en tus comodidades no la va a aprender. En ese lugar donde no hay nada, donde las voces de tus amigos desaparecen, donde el brazo del hombre se cae, donde la ayuda de los seres humanos se desvanece. En ese lugar donde la religión no funciona, en ese lugar donde el dinero no vale nada, en ese lugar donde la casa nueva no tiene sentido, en ese lugar donde el Mercedes-Benz no es nada, en ese lugar donde lo material deja de ser importante, cuando entiendes que por encima de todas las cosas lo más importante es Dios en tu vida. En ese lugar donde entiendes que lo material no debe de ocupar el espacio de Dios en tu vida, donde te entiende que las vacaciones no pueden sustituir tu vida de oración. Es el lugar donde comprende que en tus comodidades tu carne te gobernó, pero en tu incomodidades tu espíritu volvió a tomar el control. A ese lugar es que Dios nos lleva para enderezar nuestros corazones y así enderezar nuestro camino. El desierto de Dios, a donde Dios nos empuja a vivir lo sobrenatural. Alaba la gloria de Dios. Donde la cuenta bancaria se vacía, donde el trabajo se acaba, donde la recomendación se termina, donde el crédito se te daña, donde no te quieren dar papeles, donde pareciera que te vas a morir. Ahí entiende que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero hablarle a alguien hoy que se prepare, porque va a ser llevado a ese lugar. Pero en ese lugar hay beneficios inimaginables. Ese lugar donde las cosas escasean. Y mirando yo, Dayana, esto me impactó tanto. El lugar donde Dios sana a todos, pero parece que de ti se olvidó. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Es el lugar donde crees. A veces tenemos que ser llevados a esa escasez, a lugares deshabilitados, inhabitables, a momentos que parece que no es para seres humanos. Y allí entendemos que nuestras vacaciones tuvo más importancia que Dios. Allí entendemos que el 2000 mucho le dimos más importancia al descanso que a buscar al rostro de Dios. Allí entendemos que el dinero nunca fue que nos sostuvo, porque allí se desaparece lo material. Allí nos damos cuenta que no fuimos graciosos para tener lo que tenemos, sino que fue la gracia divina de Dios que nos llevó. Allí entendemos que no fue por fuerza ni por habilidad humana, sino fue por el toque divino y la gracia, el propósito de Dios. Allí entendemos que estábamos de pie no por nuestras fuerzas, sino por la de Dios. Allí entendemos la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive. Ahora, cuando leí esto, vi varios puntos importantes antes de seguir hablando. Oseas, un profeta extraño, que a veces uno ni quiere hablar las ciertas cosas que hizo Oseas. Pero a pesar de la forma extraña en que Dios usaba a Oseas, era un siervo de Dios y Dios hablaba con él. Y eso hay que respetárselo por encima de que su forma de actuar o ministrar no se parecía a la de Elías. Sin embargo, Oseas, dirigido por el Espíritu, pues el Espíritu Santo es quien escribe la Biblia. Pedro dice que toda profecía no vino de voluntad humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ezequiel, Elías, Moisés, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ellos. Y Oseas dice, pero he aquí, hablándole al pueblo, yo la traeré y la llevaré al desierto.
O sea, habla que Dios es el que nos lleva al desierto cuando quiere enseñarnos algo. Aclaro, hay gente en un desierto que no lo llevó Dios. Se llevaron sus actitudes, sus palabras, su pecado, su forma. Por eso nunca prosperan ni crecen en su miseria, porque Dios no fue que lo llevó ahí. ¿Cómo te das cuenta cuando es Dios que te lleva al desierto? Porque comienza a devalorizar lo que tú le dabas valor y a valorizar a lo que tú no le dabas valor. Comienza a entender cosas de tu vida y de Dios que antes tú no la entendías. Y Osea dice: aquí yo la traeré al desierto. Y le dice Dios, Dayana, y yo hablaré a su corazón. Dios tuvo que separar al pueblo y llevarlo a un tiempo de sequedad, a un lugar inhabitable, a un lugar difícil, para que ellos pudieran volver a escuchar su voz. Porque muchas veces en nuestras comodidades y en nuestras abundancias dejamos de percibir la voz de Dios y lentamente comenzamos a morirnos en nuestro interior. Cuando miramos a ver, ya ni creemos que Cristo viene o no viene, porque estamos tan cautivados por el materialismo que ya dejamos de ser hombres y mujeres espirituales. Pero Dios dice: yo la traeré, yo la traeré al desierto. Él va a hacer cosas que tú no tendrás opción que caminar hacia el desierto, hacia el lugar del aprendizaje. Hay alguien listo para ser atraído por Dios a un tiempo de prueba, pero a un tiempo de expansión.